En 3, 2, 1. Perfecto. Hola, buenas noches con todos y con todas quienes hoy nos acompañan y estoy segura que quienes nos acompañarán posterior también en redes. Bueno, estoy segurísima que cada día vamos a ir creciendo, estamos creciendo y eso es gracias a las personas que nos miran y que comparten con nosotros. Este programa fue creado un día en el que pensábamos, ok, ¿qué podemos hacer? ¿De qué te gusta hablar, Sarita? Y decíamos, bueno, de la cultura de paz, ok. Y hablábamos de un montón de cosas más. Sin embargo, por ahí apareció algo interesante, valga la redundancia, sin guiones, sí, es que a mí me gusta eso, no me gustan las formas, si lo podemos decir así, y me gusta la libertad, mi querida Nati, me gusta que exista este espacio en el que tú y yo podamos conocernos, y mira, Nati, esto es así, tú y yo no nos conocemos, nos vamos a conocer hoy en este bonito espacio denominado Sin Guiones, que está hecho para la comunidad, para y por ellos, por quienes nos miran, Nati. Entonces, este día es martes 13, el mejor día de la semana y del mes. Y abrimos este espacio, Nati, vamos a conversar contigo, vamos a conocernos, es esa la idea, nos vamos a conocer tú y yo, pero vamos a compartir este momento con quienes nos acompañan. Y el tema que nos trae hoy, Nati, es juventud y género. Juventud y género, nos habíamos puesto de acuerdo y decíamos por qué juventud y género, porque tenemos una invitada hermosa, de lujo, como yo suelo decir, todos mis invitados son invitados de lujo, y es Natalia Barahona, mi querida Nati, bienvenida. Es activista estudiantil, es feminista, yo sé que sí, y eres luchadora incansable por los derechos de nuestros jóvenes. Estoy segura que es así. Mi querida Nati, bienvenida, un gusto saludarte, permítenos conocerte, por favor. Claro, en primer lugar, muchas gracias, Sarita. Te agradezco mucho por la oportunidad de darnos el espacio a los jóvenes de poder venir a hablar a este tipo de medios de comunicación. Sobre todo, pues, hay que democratizar el conocimiento y dar cabida a todos y cada uno de los jóvenes para poder ser esos estudiantes, esos chicos que podamos ser agentes de cambio. Y bien lo dijiste, mi nombre es Natalia Barahona, soy estudiante de Relaciones Internacionales, próxima a graduarse. Tengo una pasión que es justamente el género o como tal, el hablar de derechos humanos en general. Y pues a lo largo de mi carrera y de mi crecimiento estudiantil y formación y entre otras pasiones, han hecho que a lo largo de toda mi carrera, o bueno, corta carrera, próxima formación, exista como tal este interés por hablar de género, por el feminismo y sobre todo por el activismo. Pues así como menciona Sarita, me considero activista estudiantil, pues considero que desde el estudiantado podemos lograr grandes cambios, pues no solamente se nos tiene que atribuir la frase de que somos el futuro, pues hay que ser el futuro. A partir de ser estudiantes, nosotros como jóvenes tenemos que topar todos estos temas de una forma desde la academia para generar cambios que tengan bases fundamentales teóricas, que tengan bases culturales y sobre todo también comunitarias, pues las acciones no solamente tienen que darse a través de la academia, sino que también el sentir colectivo o el ser parte de estos colectivos y por eso asimismo, como lo dijiste Sarita, yo me considero feminista interseccional, que podemos hablarlo mucho más a profundidad a lo largo de este espacio. Y pues eso, soy una joven de 20 años que está buscando su postura dentro de este increíble mundo, de de vastos conocimientos. Entonces, eso. Me encanta, Nati, yo quisiera recalcar algo que tú acabas de decir. Soy feminista. No sé tú qué opinas, te la voy a poner acá en la mesa. Yo lo soy porque soy mujer. Parto desde esa premisa, ¿no? Lastimosamente, en muchas ocasiones he tenido que explicar el por qué digo que soy feminista, porque se ha tergiversado también. A lo largo de este tiempo ha existido un poco de
de distorsión, si lo podemos decir de esa manera, de cuál es el término. Sin embargo, cuando me dan la oportunidad, Nati, yo lo explico y digo, sí, soy feminista, pertenezco a varios grupos de mujeres, amo pertenecer al grupo de mujeres que pertenezco, a los diversos grupos de mujeres que pertenezco, me siento muy orgullosa de hacerlo. Nati, me identifico como feminista y como mujer, enamorada de mi feminidad, enamorada de mi género, muy orgullosa de serlo y muy orgullosa de compartir con mujeres tan valientes como tú, Nati. Tienes 20 añitos, estás terminando tu carrera y como tú decías, de esa parte también la quiero resaltar, si me lo permites, Nati, no somos solo el futuro, no solo es un cliché, tiene que ser acción, porque de otra manera no funciona, Nati. O sea, no sé, ¿qué opinas tú? Si te ha tocado tal vez en algún momento especificar de qué se trata el género en algún espacio, cuéntanos. Justamente creo que conectando el tema como se puso, ¿no? En la imagen, y se pone obviamente pusiendo como que juventud y género, y es que, ¿sabes qué? Creo que una de nuestras barreras o bueno, retos que tenemos como juventud es el poder hablar de estos temas, especialmente del género, y sí me ha tocado vivir experiencias que no solamente han sido como que tal vez con personas de otras generaciones, porque obviamente hay que entender que en la actualidad vivimos a través de, nosotros como juventudes vivimos a través de la fluidez, las diversidades, y esto hay que entenderlo de una forma bastante interseccional. Entonces, a partir como que de este pensamiento que yo he podido generar, me ha tocado conversar con personas tanto como de otras generaciones, así mismo como con personas de mi misma generación que tal vez no tienen la misma visión que yo tengo. Entonces, sí ha sido un reto bastante complicado porque desde un principio yo creería que uno, hasta el día de hoy, yo puedo decir que me considero justamente feminista por, como dijiste, Sarita, me gustaría asimismo resaltar, es ese amor por la feminidad. Y es que yo vengo de una familia totalmente matriarcal, donde mi abuelita, mi tía, justamente resaltando que el domingo fue el Día de las Madres, y para mí es una fecha que grita, ¿sí? A veces el amor por la mujer, es justamente, ¿no? De que esta construcción de que yo vengo a partir de una familia matriarcal donde mi madre, mi tía y mi abuela son quienes han hecho crecer este hogar. Entonces, a partir de eso, como que no entendían, ¿no? Desde muy chiquita era como cosas que dentro de la sociedad existen y que yo decía, me incomodan. ¿Y por qué me incomodan? ¿Y por qué existen de esta forma? ¿O por qué funcionan de esta forma? Entonces, yo creo que al paso de los años han hecho que obviamente pueda como investigar mucho más, pero aún así han existido barreras que hasta el día de hoy, porque tampoco no me considero erudita dentro del tema, pero es porque estoy aprendiendo todavía. Pero es eso, ¿no? Es poder forjar una pasión para poder conversar con otras personas sobre género, porque es difícil, porque en la actualidad que estamos, vivimos, como lo mencionaba al principio, vivimos en una sociedad diversa, en una sociedad que comparte el día a día con la tecnología y en redes sociales que terminan siendo herramientas, pero también pueden llegar a ser armas para mejorar dentro de las desigualdades de género, ¿no? Porque se pueden presentar tanto como discursos de empoderamiento y así también discursos de violencia hacia el género. Entonces es muy difícil, es el que a veces uno como joven que intenta utilizar este tipo de herramientas, como joven activista intenta utilizar las redes sociales para hablar de estos temas, a veces termina atacado, porque es como, te critican, ¿no? ¿En qué bases los estás sentando? ¿Por qué vienes a decir esto acá en redes sociales? Es como, porque hay diferentes mundos y es así mismo, ¿no? Es entender a partir de eso que tanto como las otras personas entienden eso, eh, yo también tengo como mi pensamiento, ¿no? Y es poder tener esa valentía de conversar en redes sociales, así como lo venimos a hacer el día de hoy aquí en este medio, porque es muy importante tener estos medios de conversación, porque o si no, simplemente no se generaría conocimiento, ¿no? Quedaríamos como en este baje de que lo que nos han dicho
año tras año es la verdad, y no es así, sino que siempre hay que cuestionarnos como las verdades. Pero sí, o sea, ese en sí ha sido como mi reto dentro de conversar o, bueno, compaginar la juventud con temas de género, porque hay que entender que a veces las personas tal vez no entienden que hay que hablar de este tipo de temas con lenguajes claros, empáticos, o tener como entender los ejemplos que también la otra persona te propone y intentar que esa semilla que te planta la otra persona es una semilla, es eso. No, no es algo que no te haga, vaya a ser mal. Es otra perspectiva que te pueda nutrir a tu visión, tanto como ya depende mucho de cómo uno la maneje. Entonces, en ese sentido, sí, sí ha sido un poco complejo. Y te entiendo, Nati, te entiendo. Y mira qué valioso es recordar dos principios, a ver, un principio y una habilidad socioemocional fundamental para la cultura de paz y que tú lo has resaltado. Entonces, como nos estamos conociendo, mi querida Nati, ya sé más de ti. Quizá no sepas tú mucho más de mí, te comento, y a quienes ya me conocen saben que soy mediadora. Y para ser mediadora yo necesito vivir la cultura de paz. Si bien es cierto, quienes hacemos la mediación somos seres humanos en constante transformación y en constante crecimiento para poder hacer nuestro trabajo de mediador, hay una habilidad socioemocional y un principio fundamental, y ese principio es el respeto. Y una habilidad socioemocional es la empatía. Lo que tú acabas de señalar en este momento desde tu experiencia. ¿Qué sucede? Es que nos encontramos frente a una sociedad, dentro de una sociedad que definitivamente más que respetar tolera. Y entre el respeto y la tolerancia existe una diferencia enorme, gigantesca. Y cuando hablamos de empatía, todos sabemos qué es empatía, ponernos en nuestros zapatos, en los zapatos de la otra persona, pensar, sentir como la otra persona. Sin embargo, no sabemos cómo hacerlo. Es simplemente teoría. Entonces, lo que tú has atravesado, digamos, en este camino, lo vivimos día a día, mi querida Nati. Me recuerdas, me traes a la cultura de paz y yo te agradezco muchísimo porque nunca voy a dejar de hablar de aquello. Si bien es cierto, es un programa súper abierto. Aquí nosotros conversamos, platicamos, nos conocemos de todo. Sin embargo, siempre le vamos a poner el tinte de la cultura de paz y tú me has dado ya el pase, como quien diría, Nati. Te agradezco muchísimo. Y resalto lo que tú comentas, lastimosamente estamos en una sociedad, como te decía, y vivimos en una sociedad en la que todavía no entendemos que el respeto y la tolerancia son dos formas distintas. Para poder vivir en un verdadero mundo mejor cada vez, el respeto es primordial. Entonces yo respeto cómo piensan a ti. Yo respeto cómo piensa Sara, y eso no quiere decir que esté mal, al contrario, es que todos somos diferentes, tú lo dijiste. Todos y todas pensamos diferente y qué bonito poderse respetar. Todavía tengo yo esperanzas, Nati, y yo creo en que la paz sí puede existir. Hay muchas personas que dicen que no, muchas personas que decimos que sí, de acuerdo a la perspectiva. Y tú también señalaste ese término, Nati. Nati, te quiero hacer otra pregunta, va de la mano con el activismo, y es súper interesante porque hay veces que no entendemos qué es ser activista. Te pongo un ejemplo, yo soy activista de la cultura de paz, yo me determino así, me denomino así, yo ya le digo al mundo que lo soy, pero el resto de las personas no entienden qué es el activismo, qué es ser activista. Y en tu caso, dentro de la comunidad educativa, de tu comunidad educativa superior, dentro de tu comunidad de juventud, ¿qué te impulsó a involucrarte en el activismo? Ok, creo que esto se remonta igual desde que yo estoy en el colegio, antes de salir del colegio. Porque asimismo tomé igual la decisión de estudiar lo que estudio, Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Termina siendo una carrera que uno tiene que involucrarse mucho con su comunidad para entender temas de problemáticas sociales, políticas y otro tipo de aspectos sociológicos que son muy importantes. Entonces, desde el colegio, obviamente, como lo mencionaba en un principio, eran como estas acciones del por qué
hay cosas que mis compañeros dicen y a mí me hacen sentir incómoda. ¿Por qué yo tengo que forjar o escoger una carrera que me permita ser madre en el sentido? ¿O por qué se me atribuye a mí este tipo de roles de género que tal vez en mi conciencia o en mi persona no están conectando de una forma completa? Entonces, todas esas preguntas que empezaron a surgir en mí antes de graduarme me hicieron ser un poco más partícipe. Y yo me gradué justo antes de que, ya terminando, perdón, el COVID, entonces era como un poco limitado esta conexión igual entre persona a persona y era el por qué tal vez también existen como eh, estos aspectos, porque uno veía que existía bastante el cyberbullying hasta el día de hoy, ¿no? Y ahora ya está acoso virtual y todas estas cuestiones. ¿Por qué hasta en redes sociales, siendo una aplicación intangible, me siento insegura? O sea, ¿por qué estoy siendo vulnerada a través de varias cuestiones sociales? Y esas preguntas me hicieron ser partícipe principalmente de marchas, justamente las marchas del 8M, y que me dieron mucha curiosidad porque yo decía, pero ¿por qué se les tacha a las chicas como de vandalistas? A ver, ¿por qué? Me da curiosidad. A ver, en tal caso, en esa rebeldía que uno nace y yo sí digo, uno como joven tiene que ser rebelde. Entonces, es porque te va a enseñar mucho y a través de esa rebeldía fue como, a ver, con mis amigas, vamos a la marcha a ver qué significa ser feminista, porque justamente como mencionabas ahorita al principio, se ha tergiversado bastante el término de ser feminista o el que es el sentir ser feminista, cuando somos una comunidad inmensa con varias ramas que fungen en un mismo ser. Entonces esa curiosidad que tenía yo de saber, a la final me hizo decidirme y ser parte de movimientos estudiantiles, de ser parte como tal de grupos feministas, de empezar a generar proyectos, porque igual, asimismo, ya cuando entré a la universidad me empecé a dar cuenta que hay herramientas que uno puede utilizar, el ser parte de colectivos, el ser a través de tus propias amigas, convertir esas necesidades que uno tiene, por ejemplo, las toallas sanitarias, en espacios públicos que son a veces hasta que uno es full necesario, lo puedes convertir en un proyecto que genere cambios positivos dentro de una sociedad. Entonces es un gran ejemplo como el que en el proyecto que estoy trabajando actualmente dentro de la universidad, que se llama Proyecto Entrelazadas. Buscamos ser una red de estudiantes dentro de la universidad que nos podamos apoyar, que podamos investigar y sobre todo que podamos trabajar a través de la sororidad de nuestra comunidad, pues es necesario hacer agentes de cambio para que no solamente esto sea como algo de que ustedes como mujeres tienen que hablar de feminismo. No, el feminismo tenemos que hablar de las dos partes para poder empezar a entender los conceptos de una forma correcta, porque si no se tergiversa. Entonces, a través de esto, especialmente por este proyecto de Entrelazadas, siento que me ha hecho tenerle mucho más amor, porque así como hay altos y bajos, hay momentos que uno dice, no, o sea, uno hace este tipo de activismos así estudiantiles y de verdad que no, o sea, uno no tiene atribución o no lo reconocen. Y es como, no, mira, o sea, al final es un proyecto que está haciendo que otras personas les interese el conversar, por ejemplo, justamente el tema del género dentro de la academia, que es muy importante. Entonces, eso, yo creo que eso me ha hecho ser activista a través del colegio, justo las experiencias que tuve, el poder ser también representante estudiantil dentro del colegio. Creo que desde muy chiquita me llamaba la atención el poder ser consejo estudiantil, entonces era como, no, yo tengo que ser consejo estudiantil y después de entender el por qué es importante los representantes estudiantiles, después de entender por qué son importantes los representantes nacionales y ese tipo de cosas, creo que por eso me apasiona mucho y me conecta mucho con lo que yo estoy estudiando, el ser activista. Me encanta, Nati, me encanta. Adicional, me siento muy identificada contigo. Me has llevado hacia muchos años atrás a recordar mi juventud. Estoy muy orgullosa de ti, Nati, porque de esta manera nosotros, como tú mismo lo mencionaste al inicio, no solamente hablamos, sino que actuamos. Algo que me encantó, Nati, bueno, todo, al 100%. Yo estoy muy feliz de tenerte acá con nosotros. Y es el hecho de que como mujeres, pero ojo, no solamente como mujeres, como sociedad, necesitamos estar unidos. He llegado a esa conclusión de una manera radical, Nati.
y ya lo hemos conversado en diversos espacios, y es la necesidad de vivir en comunidad. Y esto también tiene que ver con la cultura de paz. Conforme van pasando los años y conforme las décadas van transcurriendo y las generaciones son cambiantes, se pierde y se está perdiendo ese sentido de comunidad. Pero qué interesante es cuando las mujeres, a través de la sororidad, vamos a hablar en este caso del género, como tú lo mencionaste, unidas, podemos hacer mucho más que separadas y romper muchas barreras y estereotipos también que se nos ha asignado a nosotras, porque no es así, de que juntas podemos hacer maravillas. Y más allá, mi querida Nati, también juntas nos podemos cuidar. Si bien es cierto, hay mucho trabajo, si lo podemos ver así, de nuestras antepasadas mujeres que han hecho que nuestra vida hoy sea mejor, por eso las recordamos cada año. Sin embargo, todavía vemos muchas otras cosas, Nati. Y viene a mí a la mente también otra pregunta en este instante, que te la hago. Dentro de la juventud, tú, ¿cómo miras, dentro de las investigaciones que tú has hecho, de tu experiencia en violencia simbólica o violencia real dentro de estos espacios en los que tú vives como joven, como mujer joven? ¿Cuáles son los que más predominan? ¿Cuáles son los que más tú has sentido que están ahí? Porque la violencia contra la mujer existe, está ahí, la vivimos, forma parte de la estructura todavía. Sin embargo, qué interesante poder saber de ti, Minati, cuáles son estas violencias que están ahí marcadas aún. Sabes, ahorita que este shock que yo tuve justamente del salir del colegio a la universidad se me quedó muy marcado, porque me hizo decirme, porque yo antes de entrar a la universidad, yo era como, ¿por qué? O sea, era como, ¿por qué criticaba de esta forma, no? ¿Y por qué las feministas están buscando eso? Sí, ya tenemos derechos iguales. Entonces, y me marcó un cambio bastante brutal el poder entrar a la universidad y empezar a leer otro tipo de textos que hicieron que dentro de mi concepción se abra un campo mucho más grande. Entonces, ahí pude identificar varias violencias que nosotras hasta la actualidad vivimos y sobre todo como jóvenes, yo siento que son mucho más fuertes justo en este cambio de como del que pasamos a ser adolescentes, a ser adultas, eso que todavía sigo siendo adolescente, pero he tenido experiencias hasta ya laborales que me han hecho entender muchos de los funcionamientos sociales que están mal y que seguimos normalizando. Y yo creo que uno de los más evidentes dentro de la juventud es justamente este tipo de violencias que se denominan micromachismos, porque salimos del colegio pensando que tal vez son chistes que nuestros compañeros nos lo hacen, que justamente nosotras como mujeres tenemos que tener este tipo de roles, que tenemos que empezar a pensar como porque es justo te venden esta idea de que sales del colegio y tienes que empezar a forjar tu futuro y que tienes que también pensar en tener una familia. Entonces, como, no creo. Yo no quiero esa decisión, ¿por qué tiene que ser así? Entonces, este tipo a mí de violencias yo creo que es uno de los principales porque son de los que son más difíciles de identificar. Entonces, los micromachismos, justo las violencias que son un poco más simbólicas o que están un poquito como escondidas o que no, se nos ha vendido como algo normal cuando no es normal. No es normal que te sirven por la calle, no es normal que no te puedas vestir como tú quieras porque te van a ver, no es normal que te digan que no puedes estudiar otro tipo de carreras porque eres mujer. Entonces, este tipo de violencia yo creo que es una de las más fuertes que tenemos que trabajar como juventud porque eh, son parte ya del sistema. Y obviamente de ahí hay violencias que son mucho más evidentes, que son mucho más feas, porque esto es algo mucho más visual, obviamente la violencia sexual,
las violencias ya económicas o patrimoniales que uno ya vive como a largo plazo cuando ya empieza uno a crecer. Entonces, creo que es eso, porque como tal, la segunda que yo le pondría es la violencia sexual, porque uno llega a veces a la universidad y pasan cosas y es como, ¿por qué? O sea, se supone que era mi amigo, se supone que no sé, era mi novio, se supone que era o este tipo de cosas y esos casos que se escuchan horribles son realidad. No es porque se inventan, son toda una realidad y tenemos que trabajar en conjunto justo a entender y separar la idea que el feminismo no trabaja para separar, no nos trabaja para separar, trabaja para unificar una humanidad que se encuentra vulnerada por un sistema que nos está haciendo entender que no podemos hablar de este tema de justo sexuales, que no podemos denunciar cosas o por esto, por el estilo que entonces yo sí siento que hay que entender, ¿no? Hay que trabajar bastante y esas son las violencias que a mi punto de vista son las que más se han evidenciado o se evidencian naturalmente porque las otras conllevan aspectos un poco más complejos. Totalmente de acuerdo, Nati. Quizá sea difícil poder identificar la violencia psicológica. Psicológica no es tan sencillo, si lo podemos ver así. Sin embargo, la violencia psicológica cada día toma más fuerza. Te cuento, Nati, no sé si tú has escuchado, yo estoy leyendo en este momento un libro que tiene que ver con narcisismo. No sé si has escuchado de este término psicológico, está como que muy intenso en este momento. ¿Y por qué lo hago? Lo hago porque dentro de mi trabajo como mediadora me he encontrado con algunos temas así, entonces dije, no, es que yo tengo que investigar un poquito sobre eso. Entonces, obviamente las personas narcisistas, lo que yo he podido investigar y leer, pueden ser hombres como pueden ser mujeres. Sin embargo, hay una mayor, digamos, población de la violencia psicológica que esto ejerce de hombres a mujeres. Existe una mayor potencia, si lo podemos decir así, un mayor número de víctimas son mujeres. Entonces, sin dejar a un lado, ojo, que también pueden ser hombres quienes sean víctimas de este trastorno de personalidad. Entonces, bueno, básicamente, como tú le dijiste, no es tan sencillo poder identificarlo. Sin embargo, existe esto y si yo me voy a la mayor población, que son las mujeres, somos las mujeres, no sé si has escuchado de este término, te pregunto, ¿qué sabemos de eso? ¿Has visto tal vez compañeras que han tenido que atravesar esto? Cuéntame. Claro, ¿sabes qué? Justamente entendiendo esto es que yo creo que esta idea como de darles igual roles de género a las personas influye bastante en este tipo de accionares feos, pues dentro de las redes sociales nos vienen a vender también estos modelos ideales como de pareja o de lo que uno tiene que ser como mujer también y termina recayendo en este tipo de violencias, ¿no? El que hasta uno como mujer acepte o que dé estas violencias, porque tampoco como mujeres, tampoco no nos exime a que nosotras podamos ser violentas. Y es que es también el papel fundamental de poder empezar a dialogar de este tipo de temas, pues así como lo dice Sarita, el ser narcisista también hace que se dé paso a varios tipos de violencias, no solamente psicológicas, sino que también termina siendo ya violencia física, violencia económica, porque es como, son es un término o es no esta situación psicológica que hace que uno piense que es mejor que la otra persona también. Entonces, no hace que uno dentro de su pareja pueda sentirse de una forma cómoda y tal vez termine naturalizando eso, naturalizando los micromachismos, las violencias y los diferentes tipos de violencias y pueden llegar a casos extremos. Totalmente, mi querida Nati. Bueno, no somos psicólogas, vamos a invitar a una especialista experta en psicología para hablar sobre este tema. Espero que sea muy pronto. Sin embargo, desde el activismo,
Y desde tu espacio, mi querida Nati, viene a mi mente el poder servir también con este tipo de situación, o mejor dicho, hacia este tipo de situaciones que se pueden generar en la violencia psicológica, Nati. Y ahí es donde nosotras estamos juntas, ahí es donde nosotras nos apoyamos. Entonces, qué bonito el rol que tú tienes, Nati, y qué importante el dentro de tu comunidad, no solo estudiantil, ojo, sino dentro de tu comunidad en general de juventud, poder dar este apoyo. Entonces nosotros nos vamos un poquito más allá, Nati, y podemos servir a nuestra comunidad, a nosotras mismas, abrazándonos, Nati. Sí, Sarita, creo que es full importante igual el poder generar una red de contención segura y esto es justamente un grupo de amigas, tu propia familia, donde puedas conversar de una forma normal, tranquila de este tipo de temas, porque es muy importante el poder identificarlo. O tal vez si uno no tiene esta red dentro de personas cercanas, se puede conseguir, porque existen varios colectivos entre esos colectivos que yo formo parte, que me han dado primero una formación académica dentro de lo que es el feminismo y también un tema de contención emocional, contención de amistades, y es muy importante el poder ser partícipe de este tipo de proyectos. Y justamente, como lo mencionaba antes, un gran ejemplo es el proyecto en el que estoy trabajando ahorita, es justo el proyecto Entrelazadas dentro de mi universidad. Nace a través de este pensamiento de que nosotras como mujeres tenemos que trabajar en colectividad, pues siempre yo creo que la idea que se nos ha venido vendiendo o trabajando dentro de nuestras limitantes ha sido de que nosotras y por poco somos eh, diferentes, o sea, que tenemos que pelearnos entre nosotras, cuando no tiene que ser así, tenemos que trabajar en conjunto, nadie más entiende nuestras necesidades que nosotras mismas. Entonces, claro que sí podemos hablar con chicos sobre los temas que nos aquejan, porque es importante tener diálogo para que ellos también puedan conversarlo de esta forma, pero más que nada es importante tener esta red, como te lo digo, Sarita, pues nos ayuda a tener, y no solo hablo de una red de contención solo de mujeres, ¿no? También hablo como una red de contención que puedan estar nuestros papás, nuestros primos, para que así este tema del género no solamente quede en libros, no solo queden en videos de YouTube, de TikTok, porque muchas de las veces pasa eso, y podamos accionar desde nuestra comunidad. Y nada más, ¿sabes? ¿Qué más lindo va a ser el poder ejecutar proyectos con tus amigas para hacer de esta sociedad un lugar mejor? Excelente, Nati. El proyecto que tú estás llevando a cabo dentro de tu comunidad nos deja nuevamente la claridad, Nati, de que juntas podemos más. Tú acabas de decir algo súper interesante y es que nosotros tenemos este estereotipo también súper marcado, que entre las mujeres nunca nos apoyamos. No, para nada. La mujer con la mujer lo que hace es, de alguna manera, voy a utilizar este término coloquial, si me lo permiten, ponerse la piedrita ahí para que caiga la otra mujer. Entonces, nos han visto siempre como mejor dicho, nos han visto como que siempre nos gusta pelear, nos gusta discutir, nos gusta dañarnos incluso las unas a las otras. He escuchado muchísimo de eso, Nati, por eso me traes a recuerdo. Sin embargo, no es así. No es así. Yo estoy segura que cada día podemos ir mejorando, eso sí podemos y debemos incluso, y demostrarle a nuestra comunidad que nosotras unidas nos apoyamos, unidas nos levantamos. Hay una frase que yo la posteé hace algunas semanas y hablaba y decía de qué bonito saber que una mujer, o mejor dicho, estar acompañada de una mujer que va a hablar de mí en los mejores espacios. Y es así. ¿Por qué? Porque yo lo hago, porque yo lo he hecho y lo he vivido. He tenido también experiencias donde amigas, donde compañeras de los grupos han hablado de mí y hemos hecho maravillas. Nos hemos dado esa mano, ese apoyo. Entonces, lo podemos hacer. No es, como se dice,
Sin embargo, todavía tenemos que seguir fomentando esto dentro de la comunidad, dentro de quienes somos. Me encanta, Nati, porque al verte, al escucharte, yo sé en manos de quién está nuestra sociedad y eso me da aliento de vida, Nati. Estamos hablando de cultura de paz, estamos hablando de equidad, estamos hablando de género desde la juventud. Tienes 20 añitos, una vida por delante, Nati, llena de éxito, llena de energía. Es eso lo que te quiero decir, Nati. Me encanta todo lo que tú estás haciendo, los proyectos que estás cerrando. Y bueno, como para ya ir cerrando nuestro espacio, Nati, yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué leíste? ¿Un libro tal vez? ¿O un paper? ¿Algo que te impactó y que nos quieras compartir en esta noche? ¿Sabes qué? Uno de mis libros como que favoritos, se podría decir, porque aparte de que tiene un valor sentimental muy grande, es el libro que se llama Una habitación, justo está aquí atrás, Una habitación propia. Este libro nos conversa, está situado en los años 60 o un poquito más atrás, también es mucho más atrás, perdón, es tiempo de la colonia más bien. O sea, hay otros que son como modificados y están situados en algunas épocas del mundo, pero eso está, está situado en la época colonial y justamente conversa de una escritora, bueno, era una chica que era acomodada de la colonia, que por suerte tenía educación y que sabía escribir, pero aún así no la dejaban escribir, entonces el único lugar en el que ella podía escribir era en su cuarto. Entonces ella empieza a escribir un diario y empieza a hablar como que el cuarto es el único espacio de ella y que por qué solamente dentro de su cuarto tiene que ser eh, hablar sobre ella, hablar de las situaciones que les aqueja como mujeres y por qué ella, siendo una persona acomodada, no puede ir a hablar así como habla sola con ella misma, con su padre, con su madre, porque ¿por qué tiene que estar limitada a eso? Entonces, justamente empieza a hablar que uno tiene que empoderarse de su propio espacio primero y a través de este espacio salir a empoderarse al mundo, ¿no? Entonces ella empieza a hacer esa travesía de que hacer esta crítica también a la colonia de que ella podía y tenía los medios y termina siendo también una de las mejores escritoras porque a la final, al principio empieza siendo una escritora como escribiéndole a un colega los libros y claro, le felicitaban a él, pero no sabían que la gran escritora era ella. Entonces, a mi punto de vista, creo que me gusta mucho porque habla del empoderamiento de la mujer y justamente el tema de que dentro de la colonia tenían muchas limitantes, ¿no? Entonces, esta perspectiva me encantó y a la final trayéndole a la actualidad, termina siendo casi igual y es como pasaron tantos años y sigue siendo una realidad. O sea, seguimos teniendo que enclosetarnos para poder conversar de feminismo de una forma tranquila, porque hay personas que no están abiertas a hablar del tema, porque simplemente tienen esta idea de que el feminismo lo único que quiere es segregar, o sea, lo único que quiere es como para la mujer cuando no es así, es para una humanidad, es para una sociedad. Entonces creo que ese libro y otro más que también me gustó mucho es el de Simone, El segundo sexo. Entonces, sí, es, se podría decir que me encanta mucho. Por favor, repítenos el nombre del primer libro, queremos leerlo. El segundo sexo, el primer libro, el primer libro. Ya, es justamente Una habitación propia de Virginia Woolf y el segundo es de Simone Beauvoir, en francés, El segundo sexo. Hermosos, hermosos. Te agradezco mucho por esa recomendación, porque no podemos dejar este espacio sin recomendaciones que nos van a ayudar a poder fomentar nuestro conocimiento sobre el tema, Nati. Nati, bueno, quisiera conocerte un poco más ya al tema personal, porque ya vamos cerrando nuestro espacio, y te pregunto, ¿cómo te defines, Nati? En 3 palabras, ¿quién es Nati? Queremos conocerte. A ver, en 3 palabras. Eh, Soy una joven, eh,
apasionada y sobre todo, bueno, ahí no va a ser 3 palabras, pero amante de la vida porque me gusta el poder sentir, el poder vivir y que no solamente tengamos que estar enjaulados o sentirnos que que nuestro destino está determinado por algo. Wow, libre, libre, ¿verdad, Nati? Libre. Y se me viene a mí en este instante una paloma que es libre y que vuela y que conoce el mundo y que se lo come y que se divierte. Mi querida Nati, esa eres tú. Y nos encanta conocerte. Bueno, ahora vamos ya a cerrar con acuerdos. Como buena mediadora hay que cerrar con acuerdos, Nati. Y uno de esos es ponerme a tus órdenes en todo lo que tú estés haciendo también. Eso es principal, es ideal. Me encantaría poder profundizar sobre la cultura de paz dentro de tu comunidad, dentro de tu espacio. Sería súper, súper, súper genial poder ahondar sobre este tema. Lo estás haciendo bien, Nati. Lo estás haciendo muy, muy bien. Y bueno, yo te auguro el mejor de los éxitos en todo lo que tú hagas y en todo lo que tú haces, representas y bueno, nos vas a apoyar muchísimo. Nuestro país te necesita. Es algo que te lo digo de todo corazón. Nuestra comunidad te necesita y estamos muy agradecidos por tenerte, Nati. Te dejo ese compromiso adicional también, pues felicitarte por el proyecto, que sea pues un proyecto exitoso, ya lo es, estoy segura, y que podamos verlo también, ¿no? Te dejo eso, que nos lo puedas compartir un poco más ya digamos, en marcha posiblemente o dentro de la comunidad misma, sería súper chévere poder ver cómo se ejecuta el proyecto. Básicamente eso, mi Nati. Te agradezco mucho, Sarita, igual por estos espacios. Para mí, como joven, me parece muy importante este tipo de espacios, pues nos ayuda a democratizar primero el pensamiento y también los conocimientos. Y sobre todo, justamente crear, como lo mencionas ahorita, esta cultura de paz, esta cultura de bienestar general y poder conversar estos temas que hasta el día de hoy son incómodos para muchas personas es importante. Entonces, sobre todo, desde ahora me comprometo igual. Muchas gracias, Rita, por darme ese compromiso y créemelo que voy a tomármelo como parte de mi ser para poder ejecutarlo y espero ejecutarlo bien. Eso, Sarita, te agradezco mucho. A ti, Nati, a ti, cuando un joven alza la voz, como te decía hace un momento, a mí me da esperanza y yo sé que también a mis congéneres les da esperanza, Nati. Te agradezco muchísimo por haber dicho sí a este espacio y espero verte pronto, pronto, pronto. Un abrazo, Nati. Gracias, Sarita, igual. Gracias a ti.